Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo estamos, gente? Buen día, profe. ¿Cuántos somos? Hola, Buen hola, día, ¿cómo profe. estamos? Buen día, profe. 110. Buen día a todos. ¿Cómo andamos, Yayay? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Acá estamos. Me alegro. Ahí se va sumando gente. 114 ya. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Arrancamos la semana bien? ¿Post-Pascuas? Te veo muy ralentizada esa cámara. Me parece que estás de internet, o vos o yo, estamos medio complicados. Puedo ser yo, Nacho. Pero bueno, mientras me escuche bien, no hay drama. No hay tanto para ver tampoco. Se escucha. Todo bien, perfecto. ¿Perdimos? Bueno, arrancamos mal. Gente, la idea de hoy es, mientras esperamos que se reconecte Juan, la idea de hoy es continuar con... Perdón, tenemos que terminar de ver la presentación de la parte 2 y ya avanzar medio como a mayor velocidad con el tema ejercicios. ¿Ok? Juan, ¿tenés a mano la presentación para arrancar o no? ¿Cómo estamos con eso? Mejor que la comparta vos, Nacho. Me parece que está dando mal la conexión. Ok. Dame... Como está un poquito el tema del práctico, el tema de las distintas alternativas que estamos dando que se conecten para no perder el ritmo de la materia, mientras yo lo busco. Sí, un poco, a ver, para compartirles a todos la misma preocupación que le compartí a Nacho, que compartimos con Nacho. No sé si se escucha el perro que tengo acá. Se escucha, tranquila, pero se escucha más tu mensaje. Bien. La preocupación es un poco... yo noto, al menos, poca participación para el práctico. La intención es esa, que desarrollemos todo en conjunto, de forma online, y que vayan ustedes evacuando las dudas. Y si no los van haciendo, lamentablemente no van a tener dudas. Y el parcial es fácil, la verdad, pero es muy, muy importante, tanto para el primero, el segundo y el tercero, que esta primera parte la sepan y la puedan desmenuzar desde ahora. Y la única forma de hacerlo que van a tener es de que empiecen a hacer los ejercicios. Hay varios que lo estuvieron haciendo, estuvieron participando. Yo aliento a que sean la mayoría y no un porcentaje menor, porque de verdad después se asombran cuando desaprueban y los parciales son fáciles, pero son muy fáciles para el que la vino siguiendo la materia. Si no, son muy complejos. La idea, Nacho, no sé si vos querés terminar la unidad 2 hoy, o sea, dar la parte de la presentación, o si querés que veamos los ejercicios. Quiero terminar de dar lo más acelerado posible porque los chicos ya han tenido 2 semanas de posibilidad de lectura. Quiero terminar la parte teórica y darle un englobe final para ya así pasar el práctico y meterle con el práctico. Sí, quiero como dice Juan, apoyo esta moción. El lunes tuvimos, Joaquín, no sé si estaba por acá conectado porque eran casi todas la mañana, o ese nombre, el nombre de él me acuerdo. Ya empezaron a llegar alumnos a la clase los lunes a ver práctico. Fuimos a ver práctico totalmente desestructurada la clase. Profe, nos trabamos en listo, veámoslo. Se vieron que yo los vi atacando bien en el buen sentido, porque les voy dando trabitas con las cuales se pueden encontrar, para que no se estudien de memoria y se tatúen a fuego algunas premisas que vamos viendo. Porque vamos diciendo, si decimos tal cosa, y tomamos este camino. O si decimos tal otra, y hay que tomar otro camino, no podemos tomar el mismo camino. Y está interesante cómo lo van capitalizando. Limitaciones a todos, no es obligatoria, no lo podemos grabar lamentablemente porque es más íntima, más disruptiva la clase, pero al que no se anime o al que se trabe mucho en el práctico, lo invitamos el lunes. Al que no se traba y el que ha hecho todo,
listo, no tiene por qué venir. Simplemente es una invitación y es una alternativa más que les queremos dar, así como lo de la invitación de Discord, también creo que el lunes de Juan. La idea es no perder el contacto, o sea, que se harten, que nos sueñen, no a nosotros personas, sino a nosotros como representantes de la materia. Así Y también que, eso, nada, un poco por ese lado. que aprovechen el Classroom. A mí me asombró esta semana, de verdad no conocí esa función. Me llegaban mail diciendo, te han asignado una tarea. Y esto me apareció. Y eran dudas que las ponían puntualmente sobre ejercicios y lo íbamos viendo. También pueden arrobarse entre ustedes y el que lo tiene resuelto. Recuerdo el ejercicio el 10, el 2.10, que había dos personas lo hecho de una forma y una tercera de otra. Y ahí tiene que surgir debate entre ustedes de por qué hiciste esto, por qué lo otro, que les va a enriquecer muchísimo más que preguntarle a Nacho, a mí o a Cami, a cualquiera, ¿por qué da 3.000? Porque van a poder discutirlo el tema. Es una materia que da para discutirla, no hay verdades absolutas. Sí, lo importante hoy, no en el examen, lo importante hoy no es el 3.000. Primero es interpretar qué es 3.000. Pesos, unidades, empleados, horas de mano de obra, lo que sea. Primero interpretar. Vamos a estar todo el año elaborando indicadores e interpretando indicadores. Entonces, una de las premisas que queremos que se lleven de este curso es interpretar indicadores, interpretar variables que estamos leyendo. Como primera instancia. Y como segunda instancia, no nos interesa el 3.000, sino nos interesa el cómo llegaron y qué lógica y qué camino siguieron y por qué no eligieron el otro, o por qué ahorraron 3 pasos y hicieron todo en una sola operación, que por ahí suelen ser los temas. No, pero se podría hacer mucho más corto, eligiendo directamente, dividiendo esto y esto. Bueno, es un tema de despejes y por ahí cada uno lo maneja como se siente más cómodo el tema de despejes. Pero, insisto, no hay un solo camino para llegar al resultado. Lo importante es llegar al mismo resultado y si no, discutir, debatir el por qué no ocurre esto. Bueno, Juan, ¿querés que sigamos? Sí, para y antes que largues. Y sobre todo recomendarle, la materia está muy recién empezada. Si ustedes se fijan, creo que vamos 4 o 5 clases. Entonces pónganse la pila, no pierdan el hilo de la cursada. Es una materia que de verdad, si salen del primer parcial sin saberlo, en el segundo se van a aburrir porque no van a entender de qué se está hablando. Entonces, agarren el hilo todavía de la cursada que están a tiempo. O sea, pónganle pilas, no les va a costar mucho. De verdad es 2 horas y media que tienen que leer y hacer un par de ejercicios hasta llegar hasta lo de ahora. Así que bueno, los aliento a eso. No me acuerdo si alguien nos quiere ayudar, porque calculo que vos tampoco te acordás, ¿hasta dónde habíamos llegado? Yo sí. Oh, qué jugador. Justo hasta antes habíamos de visto las distintas clasificaciones, habíamos hasta ahí vimos, visto que son los ejercicios que estuvimos haciendo. Cómo conformamos o cómo se desagregaba lo que era el CTP o el costo total de producto, que es la última línea en rojo. Recordemos, por las dudas, era la suma entre el costo de producción y los 3 gastos de las otras 3 áreas, comercial, administrativo y financiero. Dentro del costo de producción observábamos, destacábamos 3 variables o 3 grandes grupos: la materia prima directa, la mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación. A toda la parte directa lo llamábamos costo primo, o sea, la materia prima directa, y a la mano de obra directa lo llamábamos costo primo. Y a todo el componente del costo de fabricación, que no era materia prima directa, lo llamábamos costo de conversión. Acá, bueno, más o menos lo que hemos visto recién, un resumen. Recuerden que esto es nuestro machete del apunte que les hemos bajado. ¿Acá habías dejado, Juan, o no? Sí, si te fijas, vimos hasta ahí y estaba mencionado la pestaña que viene. Pestaña, mirá, qué viejo que es. El slide que viene, el slide siguiente. ¿Qué es todo lo que fuimos viendo hasta ahora? ¿Qué es lo que quiero? Hasta ahora lo que tienen que saber es, existen costos de fabricación que se dividen en 3, que es lo que hicimos en la primera parte, materia prima, mano de obra y los IF, y después existen todos los gastos o costos no productivos, que eran comercial, financiero y el administrativo. Lo único nuevo que introdujimos hasta ahora, que lo vimos la clase pasada, fue
el costo primo, el costo de conversión y el costo total. No vimos nada más en toda la materia. Hasta acá llegamos, Nacho. Ok. ¿Retomás, Juan, o no? Larga vos, Nacho, mejor. ¿Cómo estás, por Dios? Dale. Lo importante, ¿para qué nos sirve, y esto es estratégico, para qué nos sirve conocer o costear un producto, una hora de servicio, cualquier cosa que esté haciendo yo y del cual voy a estar vendiendo? Como primera instancia, como forma fácil, es justamente para eso, para fijar un precio. Yo no puedo fijar un precio de algo que esté vendiendo, de algo que esté comercializando, sin siquiera saber cómo está mi estructura de costos. No puedo decir que algo vale 10 si mi costo no sé si vale 1, 2 o 12. ¿Está? En general, ¿para qué nos sirve costear un producto o una hora de servicio? Nos sirve para tomar decisiones. Y dentro de esas decisiones, la principal y la más fácil de razonar es la de fijación de precio. Pero costo nos sirve para saber, y acá lo estoy diciendo, los costos producidos calculados de acuerdo con los principios de contabilidad son necesarios para valuación de inventarios, algo que vamos a ver en la unidad 3, que es, muchas gracias, valuación de inventarios, por ejemplo, es de todo nuestro stock de piezas, de materia prima, de semi-elaborados, o sea, material en proceso y de productos terminados, es saber cuánto tenemos ahí. ¿Qué capital monetario tenemos ahí? Porque para ese capital, para ese agregado de valor, tenemos que haber previamente erogado en concepto de materia prima, de insumos, de mano de obra, de energía, etc. Como nosotros vamos a trabajar con algunos estados contables, los cuales un video que le vamos a prometer con Cami, si Dios quiere, para este fin de semana, para que tengan una idea somera de lo que van a ver en economía de la empresa, pero más a fin de año, y nosotros queremos que lo tengan medianamente claro ahora, o por lo menos en forma genérica visto de qué estamos hablando. Uno de los estados contables se llama balance de sumas y saldo, balance general, donde lo que hacemos permanentemente es balancear, es equilibrar las cargas. Si nosotros pagamos en concepto de energía, no quiero decir energía, si pagamos en concepto de mano de obra, como sucede con la energía, no podemos destruir esa plata, no se puede destruir, no desaparece, se reconvierte. ¿En qué se reconvierte? En un producto terminado o en un producto semi-elaborado. O sea, lo que estamos haciendo es convirtiendo esa erogación en pago salarial, en pago de sueldos, lo estamos reconvirtiendo en un producto que se está fabricando o ya está terminado. Por eso llamamos que se va balanceando. Pero nada, no lo queremos hacer mucho lío en la cabeza. Se lo vamos a dar colgar en un videíto para los que no tengan idea, no han venido de un colegio comercial. Pero, en definitiva, ¿para qué me sirve costear un producto en una hora de servicio? Me sirve para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Vamos a nombrar, más allá de que dijimos que lo vamos a hacer después, explicitar un poco más detallado en un video, vamos a nombrar, a ver si lo puedo zoomear, ahí está, nombrar a uno de los estados contables que se llama estados de resultados. Esto tiene que hacer toda empresa, son requisitos formales y legales que lo tiene que realizar toda empresa, toda SA, toda SRL, términos que ustedes ya están manejando, y que tienen que rendirle al fisco. No importa lo que sea, todo SA, todo SRL tiene que presentar este estado contable, este papel, en este caso llamado estado de resultados, donde la estructura siempre es la misma. Tenemos los ingresos por ventas, que puede ser de productos o de servicios, los costos variables de dicha venta, la diferencia entre entre ingresos y costo variable me va a dar algo que se llama margen de contribución. Ya la idea sería que mentalmente vayan tomando y viendo para qué se utilizaba el fijo y variable. Profe, ¿para qué nos sirve dividir? Bueno, ok, empezamos a trabajar ya con las variables de costo fijo y costo variable.
A ese margen de contribución le restamos los costos fijos, me da algo que se llama en inglés EBITDA, no importa, que es una utilidad antes de impuestos y depreciaciones. A eso le restamos las depreciaciones y amortizaciones, y acá es donde entra en juego ese artilugio matemático del cual no sabíamos para qué se utilizaba. Restamos esas depreciaciones y amortizaciones, nos da una utilidad operativa. De esa utilidad operativa le sumamos algebraicamente los ingresos y los egresos no operativos, que son los que no tienen que ver con la esencia de la empresa. Por ejemplo, vendo una máquina, por ejemplo, adquiero un rodado, vendo una acción, lo que sea. Luego le aplico el impuesto a las ganancias, que se calcula sobre la utilidad operativa que tienen ahí arriba, y por último me da una utilidad neta, que es la ganancia real que tengo yo como empresa. Nacho, ¿me dejas agregar una Sí, cosita acá? las que quieras. Bueno, Tejerina Daniel pregunta qué es el EBITDA. EBITDA primero son unas siglas. Si vos lo mirás en inglés una palabra, digamos, una sigla es earnings, o sea, ingresos, before, la I... No me acuerdo Interest. acá, la verdad. Interés. Antes de intereses, taxis, que son los impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces tenés earnings before, interest, taxis, depreciation and amortization. Que si vos te fijas es lo que sacás abajo. ¿Por qué la introducción a este estado contable? La intención es que, si bien esto es de economía de la empresa, ustedes van a ver los estados contables y cómo se vinculan entre sí los tres. Es un poco que vayan asociando, como les decía Nacho, lo que estamos ahora costeando, en qué punto lo vemos, digamos, organizacionalmente, y si lo empiezan a mirar, ustedes tienen en el primer cuadrito, donde dice margen de contribución. Si se fijan es los ingresos que tuvimos de las ventas y lo que nos costaron esas ventas. Si lo quieren llevar al costo 1.0, sería todos los gastos de venta en ese primer puntito de arriba. Es todo lo que costó conseguir ese ingreso. Después, si ustedes empiezan a bajar en los costos fijos, pensemos en el caso más fácil, que es una fábrica productiva. Ya empiezan a entrar todos los costos de la estructura que nos significaron para producir esos ingresos de arriba, que seguramente incluye todo lo que es nuestro costo de conversión. Y después ya empieza a trabajar los puntos del área de finanzas y el área administrativa. Si ustedes se fijan, nosotros como alguien que sea un administrador industrial, trabaja hasta este punto, trabaja hasta llegar a la EBITDA. Inclusive son muy útiles los flujos de fondo, los estados de resultados, para realizar comparativas en empresas que son del mismo sector y empresas de distinto sector. Porque lo que se empieza a hacer es plantear en porcentuales cuáles son los niveles de gasto y en qué punto. Entonces, piensen en estructuras, de nuevo, como les digo siempre, no juegan solos, o sea, hay competencia y el contexto está todo el tiempo cambiando. Entonces, en Argentina, sobre todo, hay gobiernos mucho más propicios con tasas financieras mucho más bajas. Fíjense cómo nos pegaría en lo financiero, o sea, no trabajaríamos sobre margen de contribución ni sobre EBITDA, pero sí estarían los puntos de abajo, donde están incluidos los intereses. Entonces, seguramente ustedes como administradores viendo esto dirían, no me conviene tanto financiar esta tasa, me conviene más hacerlo con ingreso propio, con capital propio. Capital propio. El trabajo del financiero, digamos, la parte de abajo. Quizás es bastante, no sé si es complicado verlo, porque es muy simple, es las ventas y le empezás a sacar todos los costos que tuviste, todas las erogaciones. Sí, hasta que no vean todos los los estados contables, seguramente les va a costar como mezclarlos a los que no lo hayan visto. Pero acá no se compliquen, ¿qué es eso? Es las ventas. Empezamos restando los costos de ventas. Tenemos margen de contribución. Después tenemos que sacar todo el gasto que nos significó producir los productos o servicios para poder hacer esas ventas. Y tenemos el EBITDA, que es eso, es los ingresos antes de los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. En español tiene un nombre, no me lo acuerdo la verdad.
O sea, tiene una sigla también. Si alguien la quiere googlear. Utilidad antes de impuestos. Bien. Y después, si ustedes empiezan a quitar depreciaciones y amortizaciones, ya piensen que no solo están sacando los costos fijos, digamos, la mano de obra, el alquiler, supongamos que la potencia eléctrica es fija, ya empiezan a quitarle valor en el tiempo a sus activos fijos. Van a ver también que es un activo fijo en economía. Entonces pasan a la utilidad de operación. Y después lo que le decía Nacho, son todos los ingresos extraordinarios que tiene la empresa que no hacen a su core del negocio, al espíritu. Supongamos, Nacho les planteaba, vendemos una máquina. Esa máquina en algún lado está, pero no es un ingreso. O sea, no está reflejado como un ingreso por ventas. Si bien es un ingreso no operativo, no es un ingreso por ventas del core de lo que realizamos. Y finalmente tienen la utilidad neta. Ahí pueden ver también que los impuestos que graban la venta no están para nada asociados en ningún punto de costo. Si ustedes se fijan, los impuestos están fuera de todos los ítems de costo que ustedes pueden tener. Si van teniendo dudas, avisen. Sí, esto es para verlo, para masticarlo un poquito, para ir arrancando a deglutir, a ver todas estas siglas y estas instancias, las cuales van a ver en economía todo el año, o por lo menos la segunda parte del año. Importante acá que a mí me gusta destacarles. Primero, cuando yo digo, ¿cuánto gano en mi negocio? Lo lógico es pensar en la EBITDA, es decir, lo que me ingresa por ventas, mi precio de venta por la cantidad de unidades vendidas, para que ya se vayan mentalmente, le voy a escribir esto. Esto va a ser un precio de venta unitario factoriado por la cantidad de piezas vendidas. Eso sería mi ingreso por ventas. Y yo digo, mi precio de ventas menos mi costo total, que sería el costo variable y el costo fijo. Ok, eso sería la EBITDA, que es una sigla internacionalmente, mundialmente reconocida ya. O utilidad antes de impuestos. Lo importante es que si eso me da X de utilidad, no es una utilidad que me queda a mí como dueño, como accionista, como titular de la SA, como socio. Porque luego de eso tengo que hacerle otra serie de restas para llegar a la utilidad neta. Eso es importante, que no se debe confundir el administrador o el empresario, confundir entre EBITDA y utilidad neta. La pregunta mía es, yo imagino que se está restando, bueno, hay algunas cosas que suman. La pregunta mía es a todos, ¿siempre la utilidad neta es menor a la EBITDA? Pueden responder por el chat, oral. La pregunta mía, reitero, ¿siempre la utilidad neta tiene que ser menor a la EBITDA? Sí, porque es imposible tener costos ceros en egresos no operativos, impuestos. A menos que en el caso extraordinario venda todo el capital, y serían ingresos no operativos, pero quedaría fuera de, o por lo menos tendría una pérdida, una disminución de capital. El resto, bien, gracias Ignacio, coincido. ¿El resto? Chat. Juanchi con sí. ¿Alguien más? Todavía no tienen el expertise para responderlos desde el punto de vista contable. Simplemente respóndanlo como matemático. Yo tengo algo, le resto depreciaciones y amortizaciones y le resto otras cosas y lo único que sumo es ingreso no operativo. Como decía Ignacio, salvo que el ingreso operativo me compense y me supera todo lo que estoy restando, este número de utilidad neta debería dar menor. Y encima, si impuestos es un 35% de la EBITDA, porque el impuesto a las ganancias, grosso modo, no es preciso, porque depende de muchas cosas, pero más o menos es un 35%. Si yo le estoy quitando a la EBITDA un 35%, claramente la utilidad neta tiene que ser menor, y de hecho lo es, a la EBITDA. Pero simplemente queremos resaltar de que al ingreso por ventas, deducido la cantidad de costos fijos y variables de esa venta y la estructura, no me da una utilidad neta, que es lo que me voy a gastar yo para irme a Cancún con mi familia. A eso tengo que hacerle otra serie de deducciones hasta llegar, sí, a la utilidad neta.
¿Ok? Aparte de impuestos como el impuesto a ganancias, se graban sobre la utilidad de una operación y eso da lugar a la utilidad neta, ¿no? Sí, correcto. Lo vamos a traer acá de auxiliar. Acá me parece que está bueno, como para que les empiece a gustar la materia y se empiecen a aprender con... muchas veces, seguramente muchos de ustedes van a tener una empresa o no sé, un emprendimiento, alguna pyme. Muchos gestores de pyme o managers de pyme lo manejan como les planteaba Nacho. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó venderlo? Y después nunca ponen en juego cuánto les costó, ni siquiera se ponen un sueldo, por empezar. O sea, en costo fijo, ellos ya no tienen puesto nada. Ellos están mirando como si el margen de contribución fuese la utilidad de la organización. No sé si ustedes conocen, pero la mayoría de los emprendedores no tienen sueldo puesto en sus estructuras. Es un punto que cuando van a querer vender los negocios, los quieren adentro y dicen, bueno, ¿cuánto ganas vos? No, yo me llevo la utilidad. Claro, lo que dice Ignacio Gallo, sobreestiman la rentabilidad del rubro. Y muchas veces también lo que les puede pasar es, ustedes piensen que hacen algo que hoy en este instante está de moda. Porque ustedes justo, supongamos, no sé, hacen impresión 3D. Justo tienen una impresora 3D y se puso de moda, empiezan a trabajar, empieza a funcionar. No sé, hacen con un tipo de tecnología. Supongamos, yo sé de ese punto, pero porque lo hacemos, pero es por hilo. Después de repente nadie quiere ese tipo de tecnología y quiere otra. Si ustedes no fueron teniendo en cuenta depreciaciones y amortizaciones, va a llegar un momento en el que digan, ¿cómo hacemos para seguir funcionando? No tenemos plata, no tenemos forma de seguir generando ingresos por venta. Porque lo que fueron haciendo es creer que lo que era margen de contribución era utilidad pura. Y también les va a pasar peor cuando proyecten negocios, que es un punto de verdad, nadie calcula nunca los impuestos, que en Argentina sabemos que son altos, pero es un punto, digamos, importante. Ustedes están viendo con la profesora Claudia Conti, los que están a la mañana, a la tarde seguramente con Víctor, las distintas figuras societarias que existen se van articulando no solamente para desligarse de responsabilidad, o sea, para limitar la responsabilidad, sino muchas veces pensando en fuentes de financiación, en posibilidades. Seguramente ya vieron la ley de capital semilla, que es la que propone las SAS, que es las sociedades anónimas simplificadas, lo ágiles que son, lo fácil que se financian. Entonces son todos puntos que si ustedes a esto lo ven globalmente, van a poder administrar muchísimo mejor un negocio. Sorry, Nacho, te estoy cortando mucho. No, a ver, está claro, está clave o es clave de que nos centremos en estas fotitos y tratemos de desmenuzarlo y de destacar lo que nosotros más consideramos importante o consideramos más importante para que vayan viendo cada uno de ellos. Importante, ¿alguien recuerda lo que habíamos hablado de depreciación y amortización? Son lo mismo. Podemos decir, no son lo mismo, porque si no se llamarían igual, pero vamos a considerarlo similar. Generalmente depreciación es sobre bien de uso o sobre activos tangibles, por ejemplo una máquina, y amortización son para bienes intangibles, en general, por ejemplo un crédito. Olvídense, son lo mismo acá en el ejemplo de hoy. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué era esto? Yo quiero que me ayude Juan Pablo Pariepi, Nacho. No le conozco la voz y quiero conocerlo. A ver, Sí, me gusta pero cuando empieza a hacer. ¿Te acordás de qué habíamos hablado de depreciaciones y amortizaciones? ¿Qué eran? Las depreciaciones era cuando los bienes después de unos años pierden su valor, digamos, por el uso. ¿Por el uso o por los años? Por los años. Por los años. En realidad es por los dos. La pregunta es, como siempre mía, es medio tramposa. Puedo perder por las dos. Vamos a estudiar después en la unidad 3. Las distintas, pero está bien en general. Es una pérdida de uso que va sufriendo un activo. Piensa en el auto, lo compro 0 kilómetros, saco la calle y ya no vale lo mismo. Es la pérdida de valor que va sufriendo un activo. Es fácil pensarlo en una máquina, un rodado. Y es justamente lo que decía Juan hace un rato. Es algo que me va a permitir poder de recompra
al momento de una reinversión o al momento de tener que reponerlo a ese activo. La máquina no dura de por vida. En este caso es un artilugio matemático. La depreciación, por ejemplo, una máquina puede ser de 10 años, en el cual dicho bien o dicho activo va sufriendo una depreciación que depende del tiempo que sea. Por ejemplo, una depreciación lineal significa que va perdiendo igualitariamente su valor año a año, un porcentaje igual, por ejemplo, 10% si dura 10 años, con lo cual la máquina la compro hoy, la empiezo a usar y dentro de un año la máquina va a valer el 90% de lo que vale hoy, porque contablemente se ha depreciado un 10%. ¿Ok? Y así Daniel hace sucesivamente. una pregunta buena. Daniel pregunta, ¿qué pasa si una máquina dura menos de lo estipulado? ¿La depreciación se sostiene? ¿Les pregunto? ¿Les devuelvo la pregunta? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quiere responder a Daniel? Yo les doy una ayuda para que se acuerden. Acuérdense que trabajábamos los costos desde dos formas. Desde un aspecto mucho más legal, desde un cumplimiento, desde lo impositivo, de un requerimiento de un externo, y después lo analizábamos los costos para tomar decisiones internas. Entonces piensen cómo impacta en los dos casos. O sea, cómo creen que impactaría. Bueno, ayúdenme, si no, yo pido a alguno que me ayude. Tírate el nombre, Juan, porque ya no estoy. Sí, estoy buscando a alguno que no conozca. Santiago Gor. ¿Está Santiago Gor? Profe, puede ser que legalmente sería una pérdida, pero después se pueden acomodar en los costos ilegalmente. O sea, lo acomodo si la máquina me dura menos. Qué linda Mercedes, por Dios. Tiró tres cosas. Tiró pérdida, que ya automáticamente refuto todo. La pérdida no se programa, no se estipula. Después tiró acomodar y después tiró ilegalmente. ¿Las tres cosas tiraste? Sí, pero es que Juan dijo eso. ¿Cómo se podía acomodar si la máquina duraba menos? Y que Está no bien, duraba de las dos formas. vos asociás a Juan con ilegal. Sí, está bien, yo también coincido con vos, no puedo estar más lejos. Pero no, acá estamos en costo. Vamos a programar algo formal, algo por la ley. Que se haga eso, allá ellos. No, ¿qué se debe hacer? Reitero la pregunta. Igualmente que respondan lo que crean, porque esto es una unidad de la materia. Sí, después lo vamos a ver. O sea, exactamente lo que están planteando lo vamos a ver. Así que tiren lo que se les ocurra hoy. Pero me encantó. Acomodar en forma ilegal y se acomoda. Qué lindo. ¿Qué hacemos, gente? Nuevamente, la máquina contablemente tiene que durar 10 años, duró 7. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se les ocurre? Tendríamos que modificar los libros. Tendríamos que modificar los libros. ¿Qué libro? ¿El de física? ¿El Seat Semansky? Donde teníamos todo lo que teníamos propuesto, digamos. A ver, me va gustando. ¿Cómo es el tema? Y por ejemplo, hagamos cuenta que yo saqué un crédito, ¿no? A largo plazo. Sí. Yo pretendía amortizarlo con la máquina, laburando. Y ahí, bueno, se me arma un temita, digamos. ¿Y entonces? Y bueno, ahí tendríamos que agarrar al joven contador de la empresa y decirle, Rey, vos sabés. O sea, vos coincidís con Mercedes, hay que acomodarlo, hay que dibujarlo. Y sí, usted lo dijo. No, yo no dije nada, lo dijo Mercedes. No, pero usted nos con la dijo que frase hay de Juan. que... No me acuerdo si fue usted, pero nos dijeron que había veces que había que pegar una dibujadita y bueno, ¿qué va a hacer? No, jamás voy a decir eso. Jamás voy a decir eso. Ahora te queda grabado esto. Jamás voy a decir esto. Pero de todas formas agradecemos el comentario. ¿Qué más? ¿Qué Puede más ser que opinan? lo que cueste, no sé, arreglarlo o cambiarlo, lo tengamos que adaptar en la estructura de costos. Me va gustando no dibujar, no arreglar,
sino adaptar. ¿Cuánto cuesta la máquina? Un palo. Un palo, 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Mi hijo me tiene prohibido hablar de mangos y de palo. 1.000.000 de pesos, perfecto. Vamos a suponer que se deprecia 10% anual. ¿Cuánto sería esa depreciación anual entonces? En valor monetario, en valor económico. 100.000. No agarren calculadora, se los ruego. 100.000, perfecto, 100K. 100.000 pesos, perfecto. ¿En cuánto tiempo dijimos que se depreciaba ahora? En 7. En 7 años en el ejemplo. Lo que hacemos es, lo que me dice acá el compañero Lescano, es adaptar o hacer una depreciación acelerada. No es acomodar, no es dibujar, es legalmente permitido, lo tengo que demostrar. No, mira, la máquina no va a durar 10 años, va a durar 7, por X, Y y Z. Y lo que hago yo, en vez de dividir 1.000.000 dividido 10, voy a hacer 1.000.000 dividido 7. Eso me va a dar algo así como 150, una cosa así, 145. Ahí sí puedo usar calculadora. Alguien que me ayude. Más o menos va a dar eso. Bueno, va a dar 140.000 más o menos por año. Y lo que hago es, en vez de depreciar en 10 años, hago una depreciación acelerada en 7. Nuevamente demostrándolo porque ya AFIP me baja la normativa, que por normativa todo bien de uso, toda maquinaria, debe depreciarse en mínimo 10 años. Acá estoy demostrando que tecnológicamente el bien me va a durar 7 años y lo que puedo hacer yo es una depreciación acelerada. Ahí, Nacho, me parece importante, llevándolo esto, todavía no piensen tanto en depreciación, porque lo vamos a ver puntualmente cómo se calcula y cómo son los métodos de depreciación, pero asócienlo acá a lo que vamos viendo. ¿Qué les implicaría hacer una depreciación acelerada? Nacho les decía, en vez de tener 100.000 por año, voy a tener las 142 monedas, por hacerla en 7 años. Piensen en un ítem de costo que sea depreciación. Ese ítem de costo, en vez de ser 100.000, va a ser 142.000. Acuérdense que lo poníamos dentro de un costo administrativo. Entonces, va a incrementar el precio unitario de cada pieza que estamos produciendo, porque estamos depreciando esa máquina en menor cantidad. Espera. ¿Me va a incrementar el costo esto? ¿Está bien esto? Me parece que no, Sí, yo no estoy de acuerdo. ¿Está bien aumentar el costo? Sí, porque está dentro de la estructura de costo. Pero, ¿y qué culpa tiene la pieza de que la máquina no dure 10 años, dure 7? Y Todos tampoco los tenemos costos la se culpa trasladan al nosotros, cliente. no menos. Todos los costos se trasladan al cliente vía el producto. O sea, todos los costos se trasladan al producto y de ahí el cliente. Perfecto. ¿Pero por qué por la máquina durar menos tiempo tiene que ser más cara la pieza? Porque hay que reponer la máquina. Hay que reponer la máquina antes. Entonces hay que juntar el dinero para la máquina, para ese valor de reposición antes. ¿Se dan cuenta cómo lo van maquinando, cómo lo van pensando? Nacho, y nosotros podríamos agarrar, por ejemplo, no sé, vos recién dijiste que las máquinas se amortizan, se deprecian en 10 años. Sí. Lo podemos hacer, por ejemplo, con esto que vos decías de demostrar que se puede hacer en 7 y demás, y después los otros 3 años quedarían en ganancia en caso de que no se rompa. O sea, pasaría No, vos lo depreciaste en 7 años. Ahora, Juan, yo te respondo ahí, Juan, fácil. Una cosa es lo que vos vas a tener que rendir contablemente. ¿Vos qué vas a rendir contablemente? Este estado de resultados. ¿Por qué depreciar más rápido te favorecería contablemente? Lo veamos ahí. Porque vos vas a tener los mismos ingresos y abajo, en depreciaciones, vas a restar un valor mucho más grande de depreciación. Entonces esos impuestos que se calculen sobre la utilidad van a ser menores. Por eso ese punto está tabulado. Eso es contablemente. Después, vos, administrativamente, supongamos vos querés comprarte, nos ponemos una empresa de taxi. Vos querés amortizarlo al auto con un viaje, y yo te digo, no, yo lo amortizo en 5 años. Yo creo que vos no tenés forma de competir conmigo. O sea, no va a haber manera de que tu servicio alguien lo quiera comprar con una amortización de un uso.
¿Entendés? Después, cuando vos costeás, nadie te va a decir a vos, estás costeando caro, estás costeando barato. Es la responsabilidad del organizador, del que gestiona. Siempre teniendo en cuenta que hay gente que compite con vos. O sea, no es... Una cosa es contablemente, está la obligación de hacerlo tabulado, y la otra es el contexto. Ustedes lo van a ver en comercialización. Existen distintas estrategias. Vos podés estar haciendo una estrategia de costo bajo, y estar planteando, voy a usar esta línea productiva que tengo con la posibilidad de capacidad ociosa y no voy a poner ningún costo de depreciación, para que nadie pueda ingresar al sector. Lo hacen muchísimo. Yo tengo un cliente, no le voy a decir la marca, porque es de aquí de Córdoba, que tiene una línea de producto que exclusivamente la hace para que otro competidor de él no pueda ingresar. Lo hace solamente por eso, y no es ni siquiera su negocio principal. Van a pérdida en esa pieza. Y lo que hacen es, la fabrican para estar presentes en la góndola, y que no esté el otro solo. Y le compiten así. Lo van a ver con Kotler en el libro de comercialización de Procter & Gamble, que no hace un producto alternativo, no hace una competencia, genera 10 competencias. Justamente para evitar la entrada al negocio, para desalentar la entrada al mercado, al negocio de otros competidores. Pero ¿se entiende, Juan? Digamos, si yo soy el capitalista tuyo y vos me amortizás el dinero que yo te pongo en un año, yo te amo. O sea, empiezo a buscar negocio para darte a vos, para decirte, flaco, me amortiza todo en un año. Es un crack. Cuando legalmente lo estoy amortizando en 15, no hay, en 10, en 50, dependiendo de la exigencia legal que tenga, pero después está el sector. O sea, yo te aseguro que por eso se usa muchísimo los estados de resultados. Cuando podés acceder a los estados de resultados de otras organizaciones, está muy bueno desmenuzarle los costos y tenés una base desde lo operativo para ver cómo están trabajando. Pero te queda claro eso, Juan, de que, digamos, te lo va a marcar un poco el contexto. Sí, estaríamos de ser competitivos, pero, bueno, o sea, cambio la pregunta. Por ejemplo, que lo depreciamos en los 10 años que está estipulado por, no sé, el cambio, pero nos sale una máquina buena y nos dura 12 en lugar de 10. Esos 2 años de diferencia. Nosotros, o sea, el producto lo seguimos vendiendo al mismo precio, teniendo en cuenta esa amortización. Eso pasaría a ser utilidad, o sea, pasaría derecho a la utilidad neta, ¿o no? Porque no es la Pensalo vos en la estructura de costo. Ya no tenés un ítem que sea de depreciación. Ya no existe. Siendo que la competencia es operativo. ¿Cómo, perdón, Ignacio? Si la competencia no lo permite, vas a tener que, digamos, que usar, cuando te des cuenta que te va a durar más, vas a tener que, no lo vas a poder mantener esa utilidad de sobra, porque tu competencia a lo mejor le pasa lo mismo y ofrece a menor precio. Eso depende. Se empieza a plantear muchas veces. Ustedes piensen, a ver algún ejemplo. Pasa mucho, Techin, por ejemplo, fabrica en San Luis varillas de bombeo. Y le pasó muchísimo, Techin tenía patentes propias. Las varillas de bombeo son el bombeo mecánico, que es la cigüeña esa que ustedes ven que se mueve. Bueno, ellos tenían patentes en productos que eran de hace 20 años. No sé cuánto dura una patente, la verdad. Y era una barrera arancelaria para los chinos para poder producir. Se cayó esa patente, o sea, dejó de tener validez y pasó a ser un know-how mundial. Y esta gente, para no comoditizarse, lo que hizo fue poner todo un gasto de ingeniería y desarrollo, piénsenlo, tienen que amortizar todo ese gasto de ingeniería y desarrollo para crear un producto que sea fuera de la commodity. Buscando eso, no quiero competir con precio, porque vos en escala me ganás. Esta materia también asócienla, si bien estamos costeando nomás, piensen que hay gente jugando afuera al lado de ustedes, y asócienla con las otras materias. Esto que decían recién me conviene, si la amortizo antes, o sea, si era 10 años, lo costeé en 10 años, y la máquina dura 20, y depende de ustedes cómo lo van manejando. Si ustedes tienen el margen para asignarle al cliente, mantener una amortización que no están haciendo, o una depreciación, espectacular, es una utilidad que están percibiendo por un costo que ya no tienen. Si el entorno no se los permite, hay industrias en las que es muchísimo más controlado el nivel de costos de parte del cliente. Piensen en las compras que son de
del B2B, que son de empresa a empresa, en donde vos sabés qué gremio utiliza, sabés cuál es el costo de la maquinaria, sabés cuál es el valor de hora, y piense la diferencia con el paquete de fideos que compramos nosotros. Yo no tengo idea cuánto sale una máquina de hacer fideo, qué gremio trabaja, hace cuánto tiene la máquina en fideo. Después ellos mismos están regulados en Argentina por el gobierno. O sea, no es tan libre como decir, lo amortizo en 12 y esto me lo quedo de utilidad. Pero está Claro, bueno o que sea, nos si vayan nosotros resolviendo eso. monopolizáramos el mercado, sí nos podemos quedar con más utilidad, pero si no es la estrategia, digamos, competitiva. Por ahí va, por ahí va. Depende de qué decidas vos como empresa. Vos lo correcto sería que el costo de depreciación sea un costo fijo anual, suponete. El año 11, cuando ya no deprecia más, ya no podés, estarías inventando costos, estarías creando costos. No sería correcto que lo pongas. Entonces, eso lo traducirías a nivel contable en utilidad. Che, lo que decía Gallo recién, che, ¿está bien que yo mantenga mi precio de venta? Y no sé, depende de cómo esté mi mercado. Pero o bajo el precio de venta, pero lo que sí debo hacer es ajustar mi estructura de costos. Es un costo inexistente el año 11. ¿Por qué? Porque ya depreciaste contablemente todo en 10 años. Ya tuviste, entre comillas, esa oportunidad de juntar plata para recomprar ese bien, ese activo, durante los 10 años. ¿Qué pasa si el año 13 vas a comprar una nueva máquina y la máquina que tenías ahí, que depreció en 10 años, que ya estaba depreciada, tiene un valor de venta, tiene un valor residual que llamamos? Bueno, esa venta de esa máquina va a ingresar como ingreso no operativo, que lo estás viendo ahí. Pero, nuevamente, una cosa es lo que pasa en lo contable, que es lo que estamos viendo acá, y otra cosa es lo que pasa a nivel tecnológico, que pueden o no ir de la mano. Profe, y además, digamos, una vez que se termine de depreciar, si yo lo traduzco a utilidad, a ese valor, ese costo, lo traduzco a utilidad, una vez que ya depreció en el año 11, esa utilidad también tiene efectos sobre los impuestos a la ganancia. Obvio. Hay veces que siempre conviene traducir la utilidad, o hay veces que no, que hay veces que conviene depreciarlo en hasta más años. No podés, contablemente no podés. Vos tenés imagínate una pizza, la tenés dividida en 10 porciones. No podés después seguir generando porciones, ya está. Ya te comiste todas. Hagámoslo al revés, entonces. Supongamos que yo tengo la idea de depreciarlo en 7 en vez de 10. Sí. ¿Siempre me conviene depreciarlo en menos años o hay veces que me conviene depreciarlo en todos los años? Es una pregunta que hago yo siempre en los finales. Decídmelo vos o el resto. Y una cosa es lo que se presenta y otra es lo que en realidad se maneja. Ya está la cabeza del administrador. Vamos a la pregunta de Felipe. ¿Me conviene o no me conviene depreciar en 7 años? Independientemente de lo que realmente pase. ¿Me conviene o no? Impositivamente. Porque mi duda es, estoy después pagando impuesto a la ganancia, que antes no estaba pagando. No sé. Estaba pagando menos. Vos cuando depreciabas en 10 años, en el ejemplo recién, ¿cuánto cargabas de depreciación? El 10%. ¿Te acuerdas cuánto era? 100.000 pesos. 100.000, Nacho. Y ahora 140. Listo, sí. Manejemos esos números. ¿Qué me conviene a mí? ¿Que sea 100.000 o que sea a todos? ¿Me conviene que sea 100.000 o 140 la depreciación? O sea, si no tenemos en cuenta la competencia, nos conviene que sea 140, porque... La tenemos en cuenta. ¿Si la tenemos en cuenta? Acá, sí, por lo que están viendo ahí, en mi estado de resultados, ¿me conviene o no que sea 140? Y conviene. No, profe, no conviene. Conviene que sea 100, porque al ser 100 puedes vender el producto a un precio menor y te lo compran más gente, digamos. Mientras que si tenés una empresa 140 es mayor el precio. Perfecto, sí, me gustó eso. Vamos a una cosa. El precio está comoditizado. El precio no lo puedo tocar. Claro, además, quiero que hagamos un análisis solamente de depreciación. Hay que ver cuánto, comparar lo que me costaría pagar impuestos contra el margen de la utilidad, el porcentual que me queda a mí por lo que hago en el rubro que esté.
y elijo la Es que que la más. utilidad no lo puedo tocar porque el precio de venta está fijo, es una constante. En Claro, este es ejemplo, más, ¿no? Hay supongamos que rubros el que precio tienen más de venta, recupero, digamos. Espere, están dando dos al mismo tiempo. ¿Vamos de uno? ando Nacho. Claro, yo decía que depende del rubro en el que estés, le ganas más o menos. Por ejemplo, no sé, el rubro de ropa, de moda, que tiene una ganancia, digamos, que recupera el capital muy rápido. Entonces ahí sí podés ver, comparando si te conviene, digamos, lo que te queda. ¿Lo perdimos? ¿Hola? Vamos, Nacho. No sé, me parece que sí lo perdimos. Bueno, Felipe, ¿qué ibas a decir vos? No, que claro, o sea, yo lo pensaba que como que supongamos que yo tengo además el precio estable, digamos, porque supongo que hasta soy competitivo en ese precio depreciando a 140.000. O sea, a mí, yo creo que me conviene todavía depreciar antes, porque, digamos, tengo la posibilidad antes de comprar una máquina nueva, tengo una posibilidad antes de... Yo pienso que es mejor depreciar antes. Lo vamos a analizar primero. Sí, perdón, te dejo terminar. Pero después no sé cuál es el impacto del impuesto a las ganancias una vez pasados esos 7 años. No sé cuánto impacto tiene ese impuesto a las ganancias, o si es el mismo. ¿Y a vos qué te Igualmente, parece que es más los impuestos importante? no son- ¿El resultado económico de hoy o de acá a 7 años? ¿O el pago de impuestos hoy o de acá a 7 años? Y depende el plan estratégico que yo haga, pero siempre hoy, en realidad, o sea, siempre y cuando no venga viendo que se me hunde el bote, de alguna manera, lo importante es siempre estar bien económicamente. Voy a caer, sí, pero acá hay que ver el impacto financiero. Voy a caer siempre el ejemplo de Juan. ¿Qué vendes hoy? ¿Qué me vendes? Vamos a vender paquetes fideos. Paquete fideo. ¿Cuánto cuesta tu paquete fideo? 100 pesos. Te lo compro 120. Mejor. ¿Listo? Dame el paquete, pero te hago un cheque para el 1 de diciembre. Ah, claro, ahí va. Ahí va. ¿Ok? No te traes. Sí. Estamos, ojo con el sí rápido. Que después tenés un anillo y ya es tarde. Ojo con el sí rápido acá. O sea, el valor del dinero en el tiempo va mermando. Ya lo vamos a ver en economía. No es lo mismo 100 hoy que 100 el 1 de diciembre. Entonces, el impacto, vamos a analizarlo acá económicamente, viendo la imagen de la pantalla. La depreciación me interesa que sea cuanto antes, porque vos dijiste, el poder de recompra de ese nuevo bien, de ese activo nuevo, lo tengo antes. Algo que vamos a ver mucho cuando evaluemos proyectos de inversión es el ROI, el retorno de la inversión. ¿En qué tiempo le retorno? Yo lo quiero retornar cuanto antes. Quiero la inmediatez absoluta a la hora de recuperar el capital, porque estoy menos tiempo expuesto. Eso es económicamente. Matemáticamente, a ver si puedo anotar acá, matemáticamente, voy a cambiar a amarillo, este impuesto, bueno, espera que se me... Este impuesto se calcula sobre eso. El impuesto a las ganancias se calcula sobre utilidad en operación. Con lo cual, ¿qué me conviene? Que la utilidad de operación sea lo más baja o lo más alta posible. Lo más bajo. Lo más baja posible, porque mientras más baja es la utilidad en operación, más baja va a ser el impuesto que yo pago, que yo erogo. ¿Y qué es lo único que me hace que la utilidad en operación baje? Efectivamente, eso. Por eso, mientras mayor sea mi depreciación, menor es mi utilidad contablemente, ¿no? Menor es mi utilidad en operación y menor va a ser mi impuesto a las ganancias. Mientras menor sea mi impuesto a las ganancias, menos impuesto pago, erogo. Y acá volvemos a lo de Mercedes hace un rato. No es que dibujo
pero yo voy a intentar de que mi depreciación sea lo mayor posible para que mi utilidad, para que mi consecuencia sea que mi utilidad en operación sea menor posible y como consecuencia de esto, mi impuesto a la ganancia sea el menor posible. Porque la depreciación no voy a erogar nada, es un concepto contable, un empirologio matemático. En cambio, el impuesto sí voy a tener que pagarlo. Y es lo que no quiero hacer. Eso muchas veces se ve cuando cambian los rodados, las flotas, más seguido de lo que podrían. Correcto. Correcto. Entonces, no es solamente costeo, el paquete frío me cuesta 10, lo vendo a 12, le gano. No, eso no es. A ver, nuevamente, volvemos al primer slide de hoy. ¿Para qué es importante costear? Para tomar decisiones. Lo más asertivo, lo más correcto posible. Punto. Quiero que se queden con eso. Este tipo son decisiones desencadenadas o que salen como output de este proceso de caja cerrada que es costeo. Sí, Felipe. Perfecto. ¿Qué ibas a decir? No, nada, se entendió, bárbaro. Juan, no sé, el chat está como, tengo 20 mensajes. ¿Viste algo? Lo perdimos. A ver, ¿qué decía el chat? Tiki, 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 tiki. ¿Y qué pasa si nosotros planificamos la amortización para 2 y seguimos usando después de 2 años? Bueno, ya lo respondimos. Se sigue depreciando los años que faltan porque la plata ya la gastamos. Daniel, que habrá respondido ahí. Gallo, capaz como ejemplo, el límite de esto es los viajes espaciales. Hasta hace poco la depreciación del cohete era de un solo uso, por eso era impensable viajar intercontinentalmente fuera de la atmósfera. Se puede. Siendo que por ahí es más rápido y barato desplazarse. Me hizo acordar a un expresidente que hablaba de viajes interespaciales. En monopolio se nota más el poder gastar como el sabroso bono fin de año de EPEC. Cuidado, cuidado. Tenemos gente que trabaja en EPEC, y mucha gente de la facu trabaja en EPEC. Mientras antes, aparte, si vos trabajaras, te encantaría trabajar en EPEC. Es simple. Mientras antes, mejor. Es lo que decía Juanjo, también hay que ver con la competencia. Bueno, a ver, por favor, gente, google, ¿no? Y se los voy a escribir acá. Voy a cerrar esto. Me voy a ir al chat. Google no se llama Fuerzas de Porter. Está hermoso eso. Es un cuadrito. Lo pueden googlear y van a ver. ¿Qué tenemos acá? El poder negociador de los proveedores, poder negociador de los clientes, el mercado competitivo en el cual estamos inmersos, la amenaza de productos sustitutos y la amenaza de nuevos competidores. Eso es el no estamos solos. Y no es solamente, como hablábamos recién, de competidores nuevos. No es solamente esto. Son muchas amenazas que están permanentemente haciendo que no estemos solos. ¿Ok? ¿Qué más? Si lo deprecias rápido, se manda a pérdida, qué lindo. Se manda a pérdida y baja las ganancias según AFIP de la empresa. Bueno, un poco lo que estábamos diciendo. De todas formas, no es tan fácil dibujar esto, si no todo el mundo lo haría, claramente. De hecho, ustedes imagínense que cuando están depreciando en forma acelerada, lo que están haciendo es, don AFIP, venga, siéntese acá en el frente mío, le voy a explicar por qué voy a depreciar, en vez de 10 años lo voy a hacer en 7. Y no hay cosa peor o más peligrosa que llamar a AFIP a que esté sentado al frente de la empresa. ¿Ok? Cuidado con eso, no es acelero todo. Cuidado con eso. ¿Qué más? No conviene, estás aumentando casi el 50%, seguramente esto hablaba de la estructura de costos. Rocío, vas a tener menos utilidad neta si tenés mayor depreciación. En realidad lo que se persigue es contable, sí, Rocío. En forma contable sí, porque la utilidad arriba, la utilidad operativa es mayor. Pero lo que se persigue es que el impuesto abonado, que es una erogación que hay que hacerla ahora, sea la menor posible. Además, hay que ver qué nos interesa a nosotros como empresa, en qué momento estamos. Hay que ver si nos interesa pagar menos impuestos, si esa es nuestra estrategia, o si queremos inflar nuestra utilidad neta
para, por ejemplo, llamar accionistas o para vender la empresa. Hay que ver en qué momento estemos y qué tipo de estrategia tengamos hoy como empresa. ¿Ok? Si no tenés en cuenta el precio, vas a percibir menos ingresos por depreciarlo en 7 respecto a 10 años. Lo que decía Rocío recién, sí, la utilidad neta te va a dar menor, pero recordemos que esto es algo contable. Lo que voy a perseguir, lo que voy a lograr depreciándolo más rápido es pagar menos impuestos. Perdón, se me cortó, fuerza de Porter, sí o sí, AFIP tiene que estar ahí, sí, Tomasito, claro. Sí o sí, AFIP, todo esto se hace, recordemos, creo que está está en el apunte. Tenemos por un lado la administración de costos, que el costeo per se, que es el destinatario de todo esto es el cliente interno, yo como gestionador, como administrador de la empresa. Tenemos por otro lado la contabilidad financiera, que son los 3 estados contables que estamos viendo acá, que el destinatario es un cliente externo. ¿Qué significa cliente externo? Cliente que no pertenece a la empresa o usuario de la información de mi empresa que no sea mi propia empresa. Y en general, ¿a quién apunta esto? A quienes financien mi estructura. A un proveedor, a una entidad bancaria, a una entidad financiera, a la AFIP, al Estado. Porque el Estado come parte de lo que yo produzco. El impuesto a las ganancias es claramente eso. Entonces, la AFIP sí o sí está regulando y sí o sí va a estar intermediando en el mercado o en mi negocio. Necesariamente es un socio indirecto o directo, mejor dicho. Un socio directo de nuestro negocio. El Estado te persigue por todos lados. Sí, no nos transformamos en mileístas, pero básicamente sí. ¿Hay algún contacto en la AFIP y en la MUNI? Sí, pero por más que lo tengas, al contacto lo vas a tener que cambiar igual, lo vas a tener que pagar igual. ¿El criterio para depreciar una vez definido se puede cambiar? Qué linda pregunta, Josefina. Hermosa pregunta. La respuesta es no. La respuesta es ni. Si vos querés cambiarlo sobre la marcha, estás cambiando la regla de juego. Con lo cual deberías irte para atrás y acomodar, no solamente de acá en adelante, sino de acá para atrás. Nuevamente, si para depreciar en forma acelerada tenés que llamar a Don AFIP y explicarle por qué lo vas a hacer, para cambiar las reglas de juego, tenés que llamar a AFIP y decirle, lo que hice acá para atrás no tiene validez, o lo voy a toquetear, lo voy a editar, y ahí es como una llamada con asterisco. Cuidado con eso. Yo continuaría. Mientras menos llame, mejor. ¿Ok? Bueno, estamos yendo muy por las ramas. Juan, ¿está por ahí o te fuiste? ¿Se fue la orden? ¿Paré conexión? Bueno, seguimos, gente. De todas formas, ya tuvieron una idea global, genérica, grosso modo, de lo que es una cuenta de estado de resultados. La utilidad, a utilidad se le entiende como el interés, el beneficio, el provecho, el margen que se obtiene de algo, de una venta. Se asocia también a ganancia o beneficio que obtenemos a raíz de un bien o de un servicio prestado o de una inversión. Según qué tipo de costo de gasto se tengan en cuenta para el cálculo, se puede hablar de margen de contribución, que sería el precio de venta menos los costos variables, o utilidad en operación, donde ya hemos restado todos los costos, tanto fijos como variables, o utilidad neta, que es la de bolsillo, que es la que nos termina quedando una vez cursado este periodo contable analizado, que generalmente es de un año. Margen de contribución, vamos a ir rápido acá, porque básicamente ya lo hemos visto, hemos hablado. Ingresos totales menos costos variables totales. Margen de contribución unitario, ¿qué va a ser? Y a precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Podemos hablar de margen de contribución global de toda mi estructura, de toda mi empresa, o margen de contribución de un producto específico. Ejemplo, precio de venta, esto es matemático, precio de venta 200, costo variable unitario 120, costo fijo 2000. El margen de contribución unitario va a ser de 80, 200 menos 120. Dos conclusiones. Primero,
por cada unidad vendida, recuperamos 80 pesos que se destinan a tapar el costo fijo. ¿Sí? Se espera cubrir lo suficiente como para pagar el costo fijo. Porque si vendemos una unidad, nuestro resultado, nuestra utilidad operativa va a ser positiva o negativa. Reitero la pregunta. Si vendemos una sola unidad, ¿nuestra utilidad operativa va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque vamos a ganar 80 en el margen de contribución y vamos a restar esos 80 a los 2.000 de costo fijo. Con lo cual nos va a quedar 1.920 negativo. Entonces, ¿qué es lo interesante de este margen de contribución? Brinda un resultado acerca de cuánto contamos monetariamente por cada unidad vendida para cubrir los costos fijos. ¿Estamos? Todo esto nuevamente va a quedar colgado después para que lo repasen. Evita margen de contribución menos costos fijos. O si desagregamos margen de contribución, ingresos totales, menos costos variables, menos costos fijos. Ahí está la pregunta de qué significaba EBITDA, está traducido, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Utilidad en operación, ya también lo vimos, margen de contribución, menos costos fijos, menos depreciaciones y amortizaciones. Utilidad en operación, entonces, es EBITDA menos depreciaciones y amortizaciones. Seguimos, utilidad neta, es la utilidad de la operación, más los ingresos no operativos, menos los costos o los egresos no operativos, menos los impuestos a las ganancias o impuestos sobre las utilidades. Lo importante de los impuestos, en muchas compañías, las metas de ingresos fijadas para los gerentes y su plan estratégico se expresan en términos de utilidad neta. Ya no me importa a mí cuánto ganas aguas arriba, me importa cuánto queda al final del recorrido, al final del ejercicio. ¿Cuánto es la utilidad neta? Esto depende de cada tipo, cada empresa, de cada rubro que tengamos. ¿Ok? No me puede interesar a mí facturar mucho. Me puede interesar a mí tener una EBITDA grande. O me puede interesar a mí, no. La utilidad neta quiero que sea lo mayor posible. Depende estratégicamente en qué posición me encuentre hoy con mi estructura, con mi organización, con mi empresa. Seguimos. Indicadores. Lindo. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar, se puede comparar. Lo decía Kotler, lo decía Porter y antes lo decía Kelvin. Margen de contribución porcentual. El margen de contribución por unidad sobre el precio de venta. O lo que es lo mismo, precio de venta menos costo variable sobre precio de venta. Este indicador me da una idea del beneficio del margen de contribución del producto respecto al precio de venta únicamente. Con esto podemos hacer infinidad de indicadores, lo vamos a listar. Acá podemos tomar otras variables. Pero en general, queremos que sepan que sobre todo esto se conforman luego indicadores para que para poder administrar y para poder medir la gestión que estamos llevando a cabo de la empresa. ¿Qué más tenemos para decir? ¿Qué es el punto de equilibrio? Hermoso también que estamos recién viendo con el margen de contribución. Punto de equilibrio es aquella cantidad de producto vendido a la cual los ingresos totales se igualan a los costos totales. Es decir, cuando la producción vendida da como resultado utilidad cero. Habíamos dicho que costo total de producto más la utilidad, lo voy a escribir acá en el chat, así me queda, me da el precio de venta. Si el precio de venta se iguala a mis costos totales, o si mi ingreso de venta se iguala a mis costos totales, ¿qué me está dando? Que la utilidad es cero. ¿Me interesa a mí que la utilidad sea cero? No. Pero sí me interesa saber cuál es mi límite de unidades que debo yo vender para no perder dinero, para recuperar los costos, para poder
cubrir los costos. ¿Sí? Entonces, utilidad en operación igual a ingresos totales menos costos variables, menos costos fijos, y esto me tiene que dar, en el equilibrio, me tiene que dar 0. Siendo Q o N la cantidad de unidades vendidas. Nuevamente, como el punto de equilibrio lo vamos a ver en la parte gráfica, a ver si lo podemos ver. Ahí, en el eje de las abscisas tenemos unidades vendidas. En el eje de las ordenadas tenemos el valor monetario, los pesos, dólares o la moneda que sea. ¿Qué tenemos acá? Curvas que ya hemos visto. La curva AB, a ver si le puedo resaltar esto. Aquí, la curva... Estoy, Nacho. Sorry si me hablaste. Te fuiste, no te importó nada. Sí, No, la curva AB es la de costos totales, la curva CD es la de ingresos totales. Lógicamente, la intersección de ambas curvas es donde se produce el punto de equilibrio. Se puede ver gráficamente que los costos los costos totales y los ingresos totales se igualan. ¿Está? Vuelvo para atrás. Importante este gráfico. O vuelvo al gráfico, mejor dicho. En ese punto, ¿cuántos valores tenemos? Es de geometría esta pregunta. En ese punto, ¿cuántos valores tenemos? Un valor de unidades vendidas y un valor en precio, digamos. O sea, en un sistema de coordenadas de 2 dimensiones tenemos ahí un par ordenado. ¿Qué era un par ordenado? Era ese punto identificado por 2 variables. Como dice Felipe, un valor de unidades vendidas y otro valor de ingreso monetario de esas unidades vendidas. Entonces, este punto de equilibrio, vuelvo ahora sí para atrás, puede ser en unidades o en pesos vendidos o en facturación. El mismo punto de equilibrio se puede representar entonces por una cantidad de unidades o una cierta cantidad de facturación que puedo tener yo. Juan, ¿te lo dejo? Para, Nacho, que me agarras muy recibiendo el gráfico. Te agarras fría. Anda a dormir nomás. Anda a dormir. No, Importante. ¿Alguien me puede decir algo de este gráfico? Por ejemplo, ¿qué pasa en la zona sombreada del punto de equilibrio hacia la izquierda? estoy en pérdida. Zona de pérdida, más allá de poder leerlo, es la zona de pérdida operativa. ¿Por qué? Si ustedes analizan las 2 curvas, la curva o el valor que toma la curva de costos es mayor a la curva de ingresos. Si analizamos en cantidad de unidades vendidas 10, por ejemplo, me ingresó ese puntito de ahí y el costo de esas 10 fue mayor que el ingreso deducido o devenido de esas 10 unidades vendidas. Por el contrario, si estoy en 50, la curva de costos o el punto de costo de 50 unidades va a ser ese y el ingreso va a ser ese otro. Lógicamente, geométricamente, esa recta va a ser equivalente a la utilidad, el beneficio, el margen, la ganancia por esas 50 unidades vendidas. ¿Se lee este gráfico? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Ya de todas formas todos lo han leído, vamos a ir rápido. Línea de costos totales la vamos a pasar. Línea de ingresos totales también la vamos a pasar porque la tenemos ahí. Análisis. La pérdida o ganancia de cualquier nivel de ventas se determina con la distancia vertical, lo que acabo de decir, que hay entre las 2 líneas, la de costo total y la de ingreso por ventas. Para mí, lo más importante que saco yo de esta unidad es lo que estoy viendo ahora. Es el famoso análisis CBU, no es como el CBU de B larga de la clave bancaria. Es el análisis costo, volumen, utilidad. Y es lo que hablábamos un rato con Juan y con todos ustedes. Es en qué momento me encuentro yo como empresa o estratégicamente qué puedo hacer.
¿Por qué? Porque la alteración de uno de los 3 factores me repercute directamente en los otros 2. Si yo bajo el costo, voy a aumentar mi utilidad, seguramente. O voy a poder fabricar más volumen. O que yo tenga una limitación en mi capacidad productiva, va a afectar mis costos de utilidad. ¿Sí? O que yo tenga una utilidad sideral, va a hacer o va a fomentar o me va a llamar a que yo pueda producir más volumen de piezas. Y es el famoso que me encanta, nos encanta hacer, sobre todo en los parciales, el ¿qué pasa si yo tengo una foto de lo que está ocurriendo actualmente? ¿Qué pasa si alguna de las variables de esa foto se altera? ¿Cómo repercuten las otras? Es el típico, voy a leer, es el típico, ¿qué pasa si hago tal cosa? Es de utilidad para el cálculo de las unidades que se necesitan venderse para alcanzar un punto de equilibrio que recientemente explicamos, o bien para lograr una utilidad en operación deseada o una utilidad neta vendida, o una cantidad de productos vendidos. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 variables, costo, volumen y utilidad, estaría bueno que los ejercicios ustedes mismos vayan preguntando, che, pero ¿qué pasa si yo las unidades vendidas en vez de ser 500 fueran 600? ¿Qué pasa si el volumen yo pudiera fabricar 300 en ese ejemplo de recién? ¿Qué pasa si yo la utilidad en vez de ganarle un 20%, le quisiera ganar un 40%? ¿Cómo repercutiría? Insisto, estamos haciendo un costo 1.0. No tenemos un análisis, un estudio de mercado por detrás que nos diga, no, si vos aumentás un 20% el precio de la utilidad, ahora, porque es un producto inelástico, no importa qué significa eso, no te va a acompañar la demanda, no, acá estamos en el costo 1.0. Con lo cual estamos asumiendo que lo que producimos lo vendemos, punto. Vamos a analizar económicamente, contablemente, qué pasa si yo aumento mi utilidad, por ejemplo. Entonces, son una serie de preguntas que deben ustedes hacerse como futuros gestionadores, futuros empresarios, futuros emprendedores. ¿Ok? Fórmulas de interés, ya algo estuvimos viendo la semana pasada y anotando, pero básicamente es un resumen que no lo vamos a ver ahora en detalle. Costo primo, costo de conversión, costo de producción unitario, CTP o costo total de producto, CTP unitario, costo total de producto unitario, precio de venta sin impuesto, que es el precio de venta neto, que era el costo total de producto más la utilidad, y precio de venta con impuesto, que es el precio de venta bruto, que sería el costo total. Eso neto y bruto, más un poco de ruido, no importa. Sería el precio de venta con impuestos, sería el precio de venta anterior, más los impuestos devenidos o que graban la venta, como decía Juanchi recién, que graban la venta y que es lo que en definitiva termina pagando el comprador, el usuario final, mercado en general. ¿Estamos? Juan, deducciones finales, conclusiones finales. Pedirles que vayan tomando la materia de verdad como una continuidad, un tema después de otro. O sea, acuérdense, empezamos viendo ítem de costo, cómo clasificarlos, después empezamos a agregar estas fórmulas de interés, y hasta ahora lo único que vimos, hoy vimos 2 temas nuevos. El estado de resultados, y vimos un poco cómo se mueve, y después lo que les dio Nacho, que es el punto de equilibrio, que es básicamente es el trazado de dos curvas, que es una la de costos y la de ingresos. Va a haber muchos ejercicios de eso, que es cuál es el punto de equilibrio, qué pasa si subo o el costo o las unidades vendidas. No, pedirles que ya con esto pueden hacer todos los ejercicios de unidad 2, volverles a decir, las dudas no van a salir en la clase ni leyendo solo el teórico, van a salir en los ejercicios, porque ahí están las excepciones, estas dudas que les van a ir surgiendo, como vamos charlando ahora, de qué pasa si de precio antes, si de precio después. Eso mismo ustedes lo van a poder ir haciendo, y usemos el Classroom entre todos. Así, vayan etiquetándose, etiquétenos a nosotros, pero vayan resolviéndolos, por favor, les pido. ¿Querés que veamos algo de práctico ahora?
¿Te parece? Sí, a mí me gustaría que veamos las dudas que tengan puntualmente ellos, que las dudas van a ser de la gente que hizo algo. O sea, ese es el tema. Pero Ok. sí, veamos lo que propongan. Profe, yo tengo una duda. Dale, Eh, compartí y arranca, Agustina, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué quiere que comparta pantalla? ¿Qué sé yo? ¿Duda que tenés? No, porque les fui haciendo enoja. Mi pregunta es, las cargas sociales que influyen sobre el sueldo o el salario de las personas, ¿se tienen que sumar en el porcentaje que se da o están incluidas Se en el deben sueldo? sumar. Bueno, lo que generalmente informamos nosotros es el sueldo de bolsillo. Generalmente informamos el sueldo de bolsillo. Por ejemplo, ganás vos 100.000 pesos. Si las cargas sociales fueran de, ¿qué número? 27%. Listo. Entonces, lo que eroga la empresa en todo concepto, serían 127.000 pesos. Ah, ok. Ujú. Genial. Bueno, y Perdón, en el mismo ejemplo te puedo decir, gente, la empresa eroga 127.000 pesos. ¿Cuánto gana Agustina de bolsillo? Puede ser la pregunta, pero es el mismo paso, pero al revés, ¿no? Al revés, sí, perfecto. Porque mi duda surge porque haciendo los ejercicios 2 y 3, en el ejercicio 2 yo incluí, digamos, las cargas sociales que decía el ejercicio para calcular los costos que pedían, Bien. pero bien. en el ejercicio 3, en el punto A específicamente para calcular el costo primo, o sea, yo la incluí, pero el resultado no me da el mismo que la apunte, digamos, y consulté a los ejercicios que hicieron los chicos en el Excel, y sí, no la involucraron tampoco, y en el punto 2 sí la involucraron, entonces ahí está mi duda. Es hermosa pregunta. En el ejercicio, no me los acuerdo de memoria, no tengo ni idea, ¿no? En el ejercicio que estás haciendo referencia, ¿habla de cuántas son las cargas sociales? Sí, en los dos. Y si están los dos, hay que tenerse en cuenta en los dos. Claro, ahí va. Ahí estaba mi duda, porque justamente en el resultado del ejercicio 3, igual ahí lo busco para ubicarlo Te estoy mejor, digamos. diciendo cliquear y recién dijiste que lo tenías escrito. ¿Me estás mintiendo o...? No, tengo escrito los resultados, pero no las consignas. Ok, bueno, escuchame una cosita. Sí. Todos, estamos en costos 1.0. Si ustedes se fijan la cantidad de ítems que componen un recibo de sueldo, después te lo voy a... Hacemos correr Juan que les juegue un recibo de sueldo. Son 70. O no 70, pero son muchos. Acá vamos a poner, englobamos y generalizamos, no decimos que hay una, sino que hay una serie y que el total suman tanto, suman X. Hay algunos ejercicios donde no vamos a poner, decimos simplemente cobran tanto, y a lo mejor si cobran tanto significa el total, la erogación total o el desembolso total que efectúa la empresa. Dicho esto, si no me dice cuál es el porcentaje de carga social, significa que lo que te informa ahí de sueldos, salarios, jornales, ya incluyen la carga social. Pero si te especifica carga social tanto, significa que hay que sumárselo. Ah, ok, claro, porque en el punto 3, o sea, en el ejercicio 3, dice que las cargas sociales representaron el 60% de todos los rubros detallados en el punto anterior, que son jornales, jornales y sueldos, digamos. O sea, en ese caso ya están incluidos. ¿Cómo dice? Porque, por ejemplo, o sea, dice, no sé, le doy un ejemplo, jornales de operarios afectados a la fabricación de productos son 12.000 pesos, ¿bien? Hay otros más, otros jornales y otros sueldos más. Y abajo, en otro punto, dice, las cargas sociales representaron el 60% de todos los rubros detallados en el punto anterior. Está redactado bastante feucho. ¿Qué ejercicio es, por las dudas, perdón? El 3 del apunte. ¿203? Sí. Profe, ¿quiere que le comparte el ejercicio? Y esperaba que me lo hiciera ella, pero bueno, ya no. No, se lo comparto, no tengo drama. Ya no, ahora me enojé. Las cargas sociales representaron el 100% de los rubros detallados del punto anterior. Bueno, está más redactado, ahí lo puede sumar. Ah, se lo puede sumar.
se lo puede sumar. De todas formas, lo interesante es que tengo que tener en claro, si lo que está arriba es el sueldo neto de bolsillo que percibió cada empleado, tenés que sumárselos. Si lo que está arriba es el sueldo total que pagó la empresa en todo concepto, y nada, lo que vas a hacer es agregarlo, pero vas a tener en cuenta siempre el total. Porque vos recordás que lo que vas a costear o tu estructura de costo no vas a poner lo que cobre el empleado, sino vas a poner lo que pagás vos como empresa. Yo ahí se lo agregaría. O sea, lo que dice de arriba le sumaría un 60%. Ah, genial, ahí va. Cambiaría el resultado, ¿no? De la resolución. Perfecto, sí. Genial. Bueno, de una, listo. Gracias, profe. Profe, disculpe, una pregunta anidada con eso, ¿no? Yo en el 2.6 tengo jornales y tengo sueldos. Y abajo tengo contribuciones por sueldos, 27%. Listo. Eso yo agarré y hice, era un 27% y se lo añadí solamente a los sueldos. Pero después vi ejercicios ahí que los chicos pusieron en el Excel que tomaron los jornales y los sueldos y lo sumaron con el 27%. ¿Cómo es correcto? ¿A quién estás conectado o no? El Joaquín que sabe de quién estoy hablando. Sí, profe. Ahí está, ese mismo. ¿Qué hacemos con eso? Se lo asignamos también a los jornales. A todos. ¿Por qué saber? Porque estuvo el lunes, estuvimos discutiendo esto justamente. A todos. La diferencia entre sueldo y jornal es que sueldo se me paga por todo el mes, independientemente de haga o no haga. Jornal en general es una mano de obra o una forma de abonar o de contratar variable, a destajo. Voy necesitando, voy contratando. En Argentina es casi imposible pensar en esto, porque si no los gremios saltarían por todos lados. No puedo yo tomar una persona, debe estar 3 días. Para eso hay otras figuras legales de contratación. En general, monotributista. El contrato 3 días a la empleada doméstica. O te de baja en tiempo limitado. Eso a destajo. El contrato por una cierta cantidad de horas. Pero eso me da, que está explicado en el teórico, eso me da la pauta de si es fijo todo el mes y lo voy a tener acá y lo voy a pagar por el solo hecho de que pase el tiempo, pase unos días y esa persona venga a trabajar en mi empresa, o a destajo, o variable, o jornalizado, que sería como el mismo nombre lo dice, por hora o por día o por quincena. Pero una cosa es cómo lo contrate y otra cosa es cómo yo lo tenga registrado. Yo las cargas sociales debo pagarlo siempre, independientemente que lo contrate por hora, que lo contrate por semana, por quincena o por todo el mes. Y el ejemplo mundano básico es la empleada doméstica. Yo por más que la tenga 5 horas a la semana que venga a casa, la tengo registrada en blanco, la tengo jornalizada, pero pago aportes y contribuciones por esa labor que hace esa persona con horas limitadas dentro de mi casa. Entonces, en definitiva, cargas sociales afecta tanto a contribuciones, afecta tanto como a sueldos como a jornales. Por más que diga contribuciones sobre sueldo, se refiere a todo. Perfecto, gracias. Más dudas, gente. El que tenga duda y quiere compartir, únicamente comparta porque está habilitado para que todos puedan hacerlo. Hay algunas en el chat. Yo quería saber si los jornales se consideran como sueldos o salarios. Acabamos de decir, variable directamente. Esa carga social se clasifica. Qué linda pregunta. Pregunta de examen. Ay, espera que me sacó este. Pregunta de examen. Esa carga social, ¿quién es? Ezequiel Lancelotti. ¿Esa carga social se clasificaría también como mano de obra directa? Qué buena pregunta. ¿O administración? ¿Qué hacemos? Reitero la pregunta. ¿Perdón? Lo tenemos que analizar de quién se beneficia de lo que estamos del costo y a qué área lo asignamos. A ver. Amplía un poquito por más. ejemplo, si se haría el sueldo de los operarios, lo estamos analizando con el área de producción.
Y entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Y se haría dentro del costo dentro de producción. Lo analizamos. ¿Y si fuera el sueldo de un vendedor? El área de comercialización. ¿Se entendió lo que dice Ramiro? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a producción. La carga social, ¿cuánto representa en plata? 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos, ¿dónde los pongo? En el área que corresponda. ¿Es producción? Producción. ¿Dónde los pongo dentro de producción? Mano de obra directa. Mano de obra directa. Para los, ¿El resto? para los jornales de los operarios, ¿no? Yo pregunto, la carga social de la gente que trabaja en producción, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo alojo en mi estructura de costos? En mi Excel mental que me estoy haciendo. Puede ser en costos indirectos de fabricación. Pero recién dije otra cosa. ¿Cuál de las dos es? Dependiendo, profe, si es operario o si es, por ejemplo, el capataz. O sea, dependiendo si incide en la producción el operario o no. A ver, Mateo. Y ¿Cómo por sería? ejemplo, si estamos hablando de las cargas sociales de un operario, si va en mano de obra directa. En cambio, si estamos hablando de las cargas sociales del capataz, va en costo indirecto de fabricación. ¿Alguien quiere discutirle a Mateo? ¿Alguien quiere que lo repita? Pasa que, ¿cuál es el ítem de costo? ¿Lo que yo erogo completamente con la contribución y todo? ¿O yo puedo desglosar cuánto es lo que yo le pago al operario, que es el Las dos cosas. Las dos cosas. Pero Nacho, Las dos cosas van de la mano juntas. Podés desglosarlo, le podés desagregarlo como vos quieras. Y capaz que yo pondría, por ejemplo, el jornal neto que recibe el trabajador como mano de obra directa y después la contribución la pondría como costo indirecto. Volvemos a Mateo. Esa contribución es devenida o producida o en función del salario o del jornal abonado a dicha persona. Para Nacho, Claro, ahí, Felipe, para que se termine de entender, acuérdate cuando vimos la parte de dentro de los costos productivos, mano de obra, en el apunte está puesto como costos ocultos o costos invisibles. A vos no te importa cuánto percibe el trabajador. Sí, de sí. verdad, o sea, el costo real tuyo es con las cargas sociales. Vos no podés contratarlo sin ese valor. O sea, tu costo, el costo de la mano de obra incluye sí o sí todas las cargas sociales que tenga. O sea, Claro. no es importante para la organización cuánto percibe, más allá de un rol social que pueda tener. Al trabajador le importa cuánto es su jornal, su salario. Para vos es tu costo total. Es como me plantees, me cuesta producir la pieza 5 pesos. ¿Y el envío? No, el envío no sé, no me interesa. ¿Y dónde está? En Ushuaia. Te va a ir re bien, digamos. O sea, estás costeando algo que no existe. Si vos no atribuís las cargas sociales a la mano de obra. Perfecto. Sí, se entiende. El que estaba compartiendo, no sé quién está compartiendo. Yo, profe. Carlos Gabriel Loroni. Dame un segundito. Sí. Las cargas sociales son como una parte del salario, correcto, y el salario es mano de obra directa. En realidad, no, lo que decía Mateo, si el porcentaje de la carga social es de la mano de obra directa, complementa la mano de obra directa y la agranda, la incrementa. Si la carga social es del capataz, o sea, de mano de obra indirecta, va a ir eso así. Si la carga social es del sueldo del comercial, del vendedor, va a ir a gasto comercial. O sea, depende a qué sueldo haga referencia, es a dónde va a ir. ¿Sí? Si tengo una mano de obra variable, ¿la carga social la considero fijo o variable? Qué hermosa pregunta para el profe de álgebra. ¿Los escucho? Y variable, porque va de la mano a la mano de obra. Un porcentaje de una variable sigue siendo una variable.
matemáticamente. Pensémoslo. Recuerden, ¿por qué era variable? Porque cada 3 meses se va actualizando. Santiago, ¿por qué sí que es variable? Profe, yo ahí no sé si lo consideraría variable o fijo. O sea, yendo a la definición de fijo variable, como que sí me variaría en número la carga social, pero no en nivel de producción. Entonces, ¿fijo o variable? Yo lo consideraría fijo. Correcto. Pero vamos a tu pregunta. Ponle que demos por sentado. Sí, la mano de obra es variable. La mano de obra es variable. 2 pesos por unidad. Pregunta. Para responder tu pregunta, la carga social devenida, generada de ese 2 pesos por unidad, ¿es fijo o es variable? A vos y al resto. Variable. Sigue siendo variable, porque está en función de algo que se comporta de manera variable. ¿Por qué? Porque vos haces una pieza, pagas 2, pero además pagas el 50% en carga social de esos 2. O sea, en realidad pagas 3. Ahora, si vos haces 10 piezas, no vas a pagar 20, vas a pagar 30. Con lo cual, la carga social o el componente de carga social en este ejemplo serían 10. Ese 10 pesos va a ir variando, va a ir incrementando a medida que varíe o que aumente el nivel de producción. Un porcentaje de algo que se comporta variable sigue siendo variable. ¿Ok? Sí, profe. Listo, vamos con Carlos. Sí, profe. Mi consulta es sobre este ejercicio. Sí. El costo de la materia prima está directa, los 9.900. Dice que se consume todo, digamos, los inventarios. Por lo que yo entiendo que estos 9.900 son para producir las 1.000 unidades de noviembre. Correcto, correcto. Entonces yo ahí puedo... Perdón, Carlos. Es importantísimo lo que estás resaltando. Estamos en los primeros ejercicios, todo muy lindo. Estamos estipulando, donde dice ahí en la fila 17, todos léanla. No existen inventarios iniciales ni finales. Con lo cual, lo que dice Carlos es tal cual. Los 9.900 es para las 1.000 unidades. Si hubiera inventarios inicial o final, hay que hacer una formulita. Que por ahora estamos tranquilos, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer la unidad que sigue. ¿Ok? Seguí, Carlos. Bueno, entonces yo ahí puedo plantear la función, digamos, de variación por unidad. O sea, el costo variable Correcto. por La unidad. mano de obra directa siempre es variable y siempre mantiene una relación lineal entre la erogación generada y la cantidad de unidades. 9.900 dividido en 1.000, 9,90 está perfecto lo que has hecho ahí. Bueno, entonces, para producir, después que preguntan 1.200, yo tendría que hacer, o sea, sumo el costo variable y esto lo multiplico. Si quiero calcular el costo total a este costo por las 1.200 unidades sería. Porque yo tengo Sí. planteado, no es dividir esto por las 1.200. No, porque eso fue para 9.900. Andate, por favor, la celda F3. ¿F? F3. Ahí. Pone más, al lado, más izquierda, más en la E3 por 1.200. X, bueno, ahí está. 11.880 es la materia prima directa utilizada para 1.200 unidades. Eso quería saber. Porque me surgió duda, después otro compañero lo había planteado distinto. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Está Carlos? Déjame la pantalla acá, por favor. Vamos a la pregunta ahora sí de Agustín Sorzán. ¿Los materiales indirectos los consideramos fijos o variables? Lo voy a responder yo. Los materiales indirectos son semifijos. Semifijos. Es decir, fijo hasta cierto punto, a partir del cual comienzan a variar. Generalmente, piezas compradas a granel o de bajísimo valor comparativo respecto al directo. ¿Cómo lo vamos a tomar en costo 1.0 a esos materiales indirectos como fijos? Como fijos. Como lo puso Carlos acá. ¿Ok, Agustín? ¿Y el resto?
Sí, profe, bárbaro. Dale. Y la última, profe, en este ejercicio me surgió la duda, digamos, ¿por qué se costea la pérdida, Espera, mi vida, digamos, en no tengo idea de qué estás hablando, me cambiaste el ejercicio. Mostrame el ejercicio. es el ejercicio 8, el enunciado, ¿quiere que le muestre? No, mostrame arriba de qué era este ejercicio. De costear una Botella, sí, de listo. un Botella, ya está, ya me emprendimiento. acordé. Bueno, ¿por qué se costea, digamos, la pérdida que dice ahí por rotura? Creo que acá está, que es el 2%, si en realidad eso después se vende. Esa era mi consulta. O sea, no es una pérdida en realidad. ¿Por qué se costea? Yo debo costearlo. Que después tenga la opción de venderlo es otra historia. Ah, perfecto. Además, ahí tenés que lo estás vendiendo por un precio menor al de lo que te cuesta. O sea, recuperás un porcentaje, no lo vas a hacer entera. Hermosa aclaración. Tienes Hermosa razón. aclaración. Ujú. Sí, sí, ahí entendí. Eso nomás, profe. Dale. Gracias. ¿Qué más? Espera, algo quería yo aclarar esto. Joaquín, ¿estás ahí? ¿Cuál era el ejercicio de la pérdida de rendimiento de la materia prima que me daba 0,500? Para, me agarro de punto de él porque lo tuve el lunes con él. Creo que era el 2. El 2.10. 2,10. ¿Lo tenés a mano el Excel para mostrarlo? Sí. Dale. ¿El ejercicio hecho o el enunciado? No, el Excel, la resolución. Ahí se ve. Se ve perfecto. Nada, este ejercicio había dos formas, tuvimos una pequeña discusión amistosa, tranquilo, en clase. Lo importante es que cuando tengo dos formas yo de costear ese desperdicio de la columna C. Lo que hizo acá el compañero fue partir de la materia prima, y acá vuelvo a lo de Juanjo. Si no han visto este ejercicio, lo que voy a decir yo ahora no va a entender nada porque es chino básico. Si lo han hecho, se han trabado o lo han hecho distinto, van a ver otra forma de hacerlo. Él lo que agarró fue tomar los 20.000 los 20.000 kilos de materia prima original, le restó el desperdicio producto del primer proceso, le quedaron 19.200 netos, o de salida de ese primer proceso. Eso de materia prima que quedó lo pasó por el segundo proceso, en el cual había una merma de 5% o una pérdida de rendimiento, le quedó en 18.240, y después en el tercer proceso había un desperdicio de 1%, quedándole neto luego del tercer proceso 18.057,60. Y con eso empezó a trabajar con los valores que le daba de, creo que era medio kilo de materia prima por unidad vendida. Ahí está, 0,500. Otra forma era poner, andate a donde estás ahí, poner más 0,500, enter. Eso es lo que me da neto. O sea, ahora voy a empezar a ir aguas arriba, que también era otra forma de hacerlo como decían los compañeros. Listo, entonces si yo sé que la salida del tercer proceso, llamado pulido, es de 0,500 o 0,50, ¿cuánto tiene que haber ingresado en forma unitaria de materia prima en el proceso 3 para que me salgan 0,500? Entonces, andate abajo, a la celda de abajo, ahí, pone más lo de arriba, por paréntesis, 1 más C4. Cerrar paréntesis. ¿Está bien esto o no? Reitero lo que hemos hecho.
A la salida del tercer proceso, la materia prima que sale, o el producto que sale, o el semi-elaborado que sale, pesa 500 gramos, 0,500 kilos. Y me dice también que el rendimiento de este proceso es del 99%. O lo que es lo mismo, que hay una pérdida de rendimiento o un desperdicio del 1%. ¿Es correcto? Andate la fórmula, andate a la celda E15, por favor, para que vean la fórmula. E15. ¿Es correcto decir que lo que entró en el proceso 3, o sea, pulido, es lo que salió más el 1%? Sí, porque perdiste el 1%. O sea, tiene que entrar algo mayor, perdés el 1% y te queda el 0,5%. Perfecto. ¿El resto? Hola. ¿Puede ser que hay que dividirlo por 0,9, profe? 0,9. ¿Qué sería 0,9? O sea, hacer X menos el 10%. Es el 1%, ¿no? ¿O el 1%, y ahí saca el factor común. ¿Cómo? ¿Es el 1 o es el 10? El 1, el 1. Pero si yo sumo todos los porcentajes me da 10. ¿No me convendría utilizar 10 directamente? No, porque va, o sea, va proporcional, digamos. Primero pierdo un poco en el corte, después en el doblado. No puedo sumar todo. Ok. ¿El resto qué opina? Claro, no es lo mismo sacar el 10% final que el 4% de una parte, después a esa parte sacar el 5%, a esa parte sacar el 1%. ¿Queda claro esto? Entonces, los porcentajes allá de desperdicio, 4 más 5 más 1, no los puedo sumar, porque se calculan sobre bases diferentes. El 4% se lo apliqué a 20.000, el 5% a 19.200 y el 1% a 18.240. La base de aplicación son otras. Pero además, poné abajo, por favor, donde estás ahora. Abajo pone, ¿cuál es la incógnita? ¿Lo que entró o lo que salió? En este tercer proceso, en pulido, ¿lo que entró o lo que salió? ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es X? Lo que entró, creo. Lo que entró. Entonces, no lo pongas más. Ponele X, que es lo que entró, menos el 1% de X, que es el desperdicio que me da como dato. Y ahí igual a 0,5. Igual a 0,50. Que es el dato de lo que salió. Si yo saco factor común X, me va a quedar X, abajo, ponelo por favor, X, paréntesis. ¿Cómo hago factor común ahí al resto? 1 menos 1%, o sea, 0,9. 1 menos X. Y a eso lo igualo a 0,50. Si yo ahora despejo X, me va a quedar X sobre 1 menos, perdón, 0,50. X igual, perdón, disculpame. Sí, pero Nacho, a ver, en el momento de resolver, si tiene los datos. Espera. 0,50. No hace falta esto, es aritmética, Nacho. Está bien, pero quiero que sepan, porque si no da resultados distorsionados. Dividido 1 menos X. En general, la pérdida de rendimiento se costea así. Cuando lo calculo sobre un valor bruto y no sobre el valor neto. Lo calculo sobre lo que es la salida sobre 1 menos la pérdida de rendimiento. ¿Por qué? Porque la pérdida de rendimiento o el porcentaje se calcula sobre lo que entró, no sobre lo que salió. ¿Ok? Entonces vamos a de arriba. El 0,505 no está bien calculado. No lo puedo sumar yo el 1%. Le tengo que restar, lo tengo que dividir.
o multiplicarlo por 1 sobre 1 menos la pérdida de rendimiento, 1 menos el 1%. En este ejemplo sería dividirlo por 0.99. Va a dar parecido, pero en muchas unidades no da lo mismo. Nada, esta discusión se armó los otros días en clase. Pero quería simplemente destacarlo. No, bueno, entonces tienen que volver a repasar análisis matemático, Nacho. Estamos en costo. En este ejercicio se han confundido muchísimo en varios puntos. Uno es en eso, en no ir haciendo una progresión de las pérdidas. Y el otro punto es que fíjense que les pide que el ítem de costo, creo que está en el enunciado, no lo encuentro ahora, dice que tienen que ser los soportes. A los que les daba 5 y monedas es porque tomaron el hierro como ítem de costo y no los soportes. ¿Lo plantea por ahí? El ítem de costo es el soporte. Entonces a ustedes lo que les interesa, este ejercicio, para lo que lo hicieron, es básicamente tiene dos cosas. Los ítems de costo, que ustedes los suman y sacan un costo total, y después la trampita está en cuánta materia prima es la que realmente fue útil o provechosa. Porque el dato de cuánto se compró ya está. También algunos lo hicieron poniendo, compramos 20.000 y como tengo un scrap del 1, compré el 1% más. Y el ejercicio no, lo que plantea es tengo 20.000 nomás. Y como después te pide los soportes, es de esos 20.000, que es lo que Nacho está haciendo, cuánto es el peso real que tiene un soporte, que es del lado haciéndolo así, de 0,5, o sea, de aguas abajo hacia el abastecimiento, y si no, teniendo los datos, lo más fácil es hacer los 20.000 kilos, cuánto pierdo en el primer proceso, de ese valor que me queda, cuánto pierdo en el segundo, cuánto pierdo en el tercero, y tengo un valor de hierro provechoso o utilizado. Y a eso dividirlo en 0,5, da la cantidad de soportes. Y todos los costos que ustedes tienen, dividen todos esos costos en la cantidad de soportes que obtuvieron. Siendo las 10:30 y no queremos retardarlos más, si hubieran más consultas, seguimos con la... ¿Tenemos la planilla de dudas del TP2, Juan, o no? No, ahí del 1 nomás. Yo tengo una re chiquita. Dale, Felipe. En el ejercicio 2.6 plantea algo parecido que en el 2.7. Tenemos las chapas de acero inoxidable que cuestan 10.100, ¿no? Y fabrico 500. No tengo inventarios ni iniciales ni finales. Y después tengo que fabricar 600. Yo también tengo que dividir 10.100, dividido 500 y después multiplicar por 600, porque ninguno en el Excel lo había planteado así. Y a mí me sonaba raro. ¿Es materia prima directa? Sí. Correcto. O 10.100 por el ratio que hay entre las dos niveles de actividad. 600 dividido 500 te va a dar 1,20. Puedes hacer 10.100 por 1,20, o sea, por la relación que hay entre el nuevo nivel de producción y el viejo. Claro, porque les había quedado, en uno de los ejercicios les había quedado como que el variable, pero después para el uso de los cálculos no cambiaban la cifra, y eso me llamaba la atención, y si lo tomaba como fijo estaba conceptualmente mal, y nadie lo había resuelto de la forma que... Bueno, está bueno que no lo veamos en clase solamente, que lo pregunte ahí directamente en el Classroom, en el Excel, digo. Perfecto, gracias. Gente, no nos queremos retener más, 10:30, ya arrancan la otra. Profe, ¿podrían subir el precio y la unidad 2? Sí, lo subimos, Ezequiel, lo subimos este viernes, una vez que hayamos dado esta clase a la noche. Recuerden que a la noche todavía no hemos arrancado a dar la unidad 2, increíble. Los feriados nos están matando. Nada, estaríamos terminando, sí. Yo ahí con lo que dice el compañero, yo lo tomé, no lo hice ese cálculo porque dice la pregunta es ¿qué hubiera pasado? Da como una hipótesis si se fabricasen 600. Entonces ahí yo tomé esa misma materia prima como la misma en el punto A y B que en el C. O sea, ¿qué pasaría si se hicieran 600 con esa misma materia prima? Yo la pensé así, por eso no hice ese cálculo. Está perfecto el análisis, de todas formas ahí estás cambiando el producto.
Si utilizas la misma materia prima para más productos, lo estás diversificando, prorrateando entre más productos, entre más unidades, con lo cual estás cambiando el producto final. Apunta a eso. Está buena la aclaración hoy. Apunta a, mirá, abastecete con más materia prima porque las 600 unidades te van a demandar mayor cantidad de materia prima. Ah, bueno. ¿Ok? Aclarado hoy. Porque esto sí o sí va en el examen. Vamos a tener un algo y después voy a decir, che, ¿qué pasa? En la CBU que vimos recién, ¿qué pasa si ahora hiciéramos más o menos cantidad? Claro, entonces cuando nos dice si hacemos más, tenemos que hacer ese cálculo. La materia prima directa, sí. Claro, en todo lo que sería variable. En todo lo En que todo lo afecte que lo sea variable. variable. Muy bien. Lo has resumido muy bien. Exactamente. ¿Estamos? Sí, gracias. Gente, buena semana para todos. Juan, JJ, gracias por estar. Nos comprometemos a hacerlo de el Excel con las dudas del TP2. Los esperamos lunes para quien sea, no es no obligatorio, pero les puedo asegurar que los que vinieron le sacaron provecho. O hacen preguntas que por ahí nos animan a hacer acá ante 130 personas. Y está piola. Así que nada, lo esperamos o el lunes o el viernes al que quiera repetir la clase o el miércoles que viene, Para siempre Nacho, Dios mediante. una observación. En el Excel de los ejercicios de la parte 2, ya están sumando, hay dudas que están poniendo en los comentarios y ahí mismo se están respondiendo. Así Perfecto. que vayan utilizando eso. Perfecto. Está mejor ese, Nacho. Es más cómodo, Perfecto. porque queda Ok, justo en el listo. ejercicio. Lo dejamos en el mismo Excel. Dale. Bien. Bueno, habiendo agradecido, JJ nuevamente, gracias por estar, gracias por participar, gracias por los aportes, siempre son muy buenos. Gente, nos vemos Dios mediante la semana que viene o en cualquier momento. Nos vemos. Buenísimo, profe. Nos vemos.